Hola a todo el público de la cripta. Lo que les voy a contar a continuación le sucedió a mi padre y también a mí. Mi padre, por aquellos años de los 80, trabajaba como sepulturero. No era cuidador, tan solo lo llamaban cada vez que se requería y, por supuesto, en cada funeral. Y una que otras veces, para darle sepultura a algunos cuerpos que nadie reclamaba. Y en ese caso era mucho peor, pues los cuerpos tenían días de haber fallecido, por lo que el estado de descomposición ya estaba bastante avanzado, y en algunos casos lo que sepultaban eran partes de cuerpos. Era un trabajo bastante repugnante, pero a final de cuentas era trabajo pagado, y en aquel tiempo mi familia no gozaba con la libertad para despreciarlo. En un principio mi padre se llevaba a mi hermano a realizar estos trabajos, pero conforme pasaron los años, mi hermano tuvo que mudarse para continuar con sus estudios, por lo que el trabajo de ayudar a mi padre caía completamente en mí. A la mala tuve que aprender y a lidiar con este tipo de cosas. Cada fin de semana sentía ciertos nervios, ya que por lo regular era cuando trabajábamos. Si bien debido a esto tuve muchas pesadillas, pues estaba prácticamente trabajando con cadáveres. Nada se compara a una experiencia que vivimos mi padre y yo, cuando nos encontrábamos enterrando no uno ni dos, sino que eran por lo menos unos 20 cuerpos, o partes de ellos. Pero no me quiero adelantar tanto, les explicaré cómo comenzó todo. Mi padre conocía en aquel tiempo a un hombre muy influyente en el pueblo donde vivíamos. Una de ellas, y creo que de seguro muchos intuyen cuál es que debido a su poder, dinero y varios terrenos así como también propiedades, era obvio que muchos decían que se dedicaba a cosas ilícitas, o de plano a estar trabajando mano a mano con el crimen organizado. Esto nunca se llegó a comprobar, pero eso sí, hay varios detalles que me llevan a pensar que esto que se decía, sí era verdad. Total, resumiendo las cosas, el caso fue que este señor llamó a mi padre para que trabajara para él. Resulta que este hombre había comprado unos terrenos nuevos y algunas casas abandonadas, o mejor dicho, chozas. Entre ellas, un espacio que estaba por ser destinado a un cementerio municipal. Este aún no se edificaba por completo, pero ya había cuerpos enterrados, por lo que al hacer la compra se tuvo que dar el aviso para que los familiares sacaran los cuerpos de sus difuntos y los llevaran a otro sitio en el panteón del pueblo. En una semana se hizo este movimiento, y los cuerpos que no fueron reclamados serían desechados en otro lugar. A pesar de que se movieron gran parte de cuerpos en este lapso de tiempo, la verdad es que quedó una cantidad considerable, pues fueron 20 cuerpos los que se quedaron en este cementerio, y que ahora nuestro deber era desenterrarlos y llevárnoslos a otro sitio. Para eso quería a mi padre. Este hombre era muy supersticioso, y no quería comenzar una construcción con cuerpos debajo de su propiedad, así que quería sacarlos cuanto antes. Empezamos la mañana de un sábado. Con pala en mano empezamos a desenterrar uno a uno, y como era de esperarse, el mal olor y varias escenas indigestas no se hicieron esperar. Algunos de estos cuerpos tuvimos que sacarlos en pedazos, por lo que utilizamos muchas bolsas plásticas. Continuamos de esa manera hasta mediodía, que era nuestra hora para comer, pero ninguno quiso probar bocado. Estábamos muy asqueados, tanto que estábamos seguros de vomitar si metíamos algo de comida a nuestra boca. Nos encontrábamos descansando cuando en eso, un señor se nos acercó. Enseguida lo reconocimos, pues era un vecino cercano a nuestra casa. Resulta que este había trabajado como cuidador de ese cementerio, y se encontraba en ese momento solamente regresando por algunas cosas que había dejado en la caseta. Se detuvo con nosotros a platicar un rato, y en eso salió en la conversación del por qué había dejado su trabajo, ya que hacía falta un velador en el sitio, el cual hace poco tiempo había sido él, y que de hecho aún se encontraban en búsqueda de uno debido a su renuncia. Él nos dijo lo siguiente:
Miren, al principio me tenían cuidando de día y todo estuvo bien por esas semanas. Pero lo malo fue cuando me pusieron de noche. Al igual que yo, anteriormente tenían otro velador, al cual ponían a cuidar durante todas las noches. Pero de pronto, de un día para el otro renunció, por lo que me ofrecieron el puesto a mí y también una buena paga. Así que no lo pensé dos veces para venirme de noche. Pero si supieran cómo me fue lo peor que pude haber hecho. ¿Pero qué te pasó? ¿Hay maleantes por aquí o cómo estuvo la cosa?, interrumpió mi padre. No, hombre, qué maleantes ni qué nada. Aquí lo que se aparece es el diablo, y todas las noches. Cuando dijo esto, hasta pasé saliva por mi garganta. No voy a negar que empecé a sentir mucho miedo, pero mi padre de inmediato empezó a suavizar las cosas diciendo que eso es lo que se dicen en todos los cementerios, y que a final de cuentas solo se trata del subconsciente de uno. Pero esto no terminó, ya que nuestro vecino nos dio santa y seña de cómo sucedía todo por la noche. Nos contó que primero se escuchaba el galopar de un caballo, seguido del ruido de una carreta, como si éste la estuviera arrastrando. Nos dijo que no tratáramos de buscar de dónde provenía, pues nunca la veríamos. Pero eso sí, el sonido que ésta produciría sería tal que incluso la podríamos escuchar a un lado de nosotros, tal y como le pasó a él. Después, él dice que al dejar de escuchar la carreta, empezaremos a escuchar las pisadas como de un toro, ese sonido característico que hace con sus pezuñas al caminar por el pasto. Pero esto no se trata de un animal, sino que se trata del mismo diablo que camina por el cementerio. O también, si este no silba, empezará a tararear algo, una canción que no reconocerán. Él relata que todo esto lo podía escuchar desde la caseta. En cuanto a saber si este se manifestaba o no, no lo sabía, pues dice que tenía mucho miedo como para salir a confrontarlo. Esta plática lo único que hacía era ponerme cada vez más la piel de gallina, pues en ese entonces tendría como unos 18 años, y francamente era muy miedoso, más si se trataba de cuestiones paranormales. Lo único bueno que escuché de todo eso fue que mi padre dijo que a él le daba igual quien se apareciera, que si quería que se apareciera la Llorona, pues que de todas formas no estaríamos en ese lugar para cuando cayera la noche. En ese momento me sentí muy aliviado, a lo cual seguimos con el trabajo. El plan original era de terminar más tardar a eso de las 7 de la tarde, para poder ir a avisar a una vulcanizadora. Los empleados nos traerían un camión de carga para poder transportar los cuerpos. Terminamos mucho antes de lo planeado. Creo que más que nada porque trabajé rápido, por el miedo a quedarme en ese lugar cuando ya no estuviera el sol. Eran las 5 de la tarde cuando mi padre dijo que le daría aviso a los hombres de la vulcanizadora para que vinieran. Yo me tenía que quedar en el lugar para cuidar la herramienta y demás cosas. No me fascinaba la idea, pero no tenía de otra. Y como si no fuera suficiente, comenzó a llover, por lo que tuve que esperar a mi padre en la caseta de madera del velador. Al paso del tiempo, mi peor temor se hizo realidad, cuando empezaron a pasar las horas y mi padre no volvía. Comencé a desesperarme, por lo que traté de encender un cigarrillo. Cuando salí hacia afuera para hacerlo, me encontré con algo que me hizo temblar todos mis huesos. Los cuerpos se encontraban posicionados de formas diferentes. Yo recuerdo muy bien cómo estos se encontraban uno arriba del otro, como formando una montaña, pero cuando los vi, se encontraban ordenados uno al lado del otro. Caminé lento y tomé mi cajetilla para devolverme a la caseta de vigilancia. Yo no contaba con un reloj, ni mucho menos con un celular para esa época, por lo que no podía saber la hora. El único que contaba con un reloj era mi padre y no estaba, pero podía intuir que ya era tarde. Una vez adentro traté de calmarme, repitiéndome una y otra vez que los cuerpos los había movido mi padre antes de irse, cuando de pronto
Empecé a escuchar el galope de un caballo, seguido de la rueda de una carreta. El cigarrillo que traía se me cayó de la boca. Acto seguido me quedé completamente callado. La carreta llegó hasta donde yo estaba. Incluso escuché cómo ésta se detuvo enfrente de la caseta de vigilancia. En ese preciso momento, como si el clima se pusiera de acuerdo para que escuchara todo con mayor precisión, la lluvia se fue aplacando repentinamente y justo empecé a escuchar las pezuñas de algo que se movía en el césped. Lo que quería hacer en ese momento era salir corriendo, pero la única salida era por enfrente. Pasar a un lado de esa cosa, la verdad es que no me atrevía. Prefería 1000 veces quedarme en ese lugar hasta la mañana siguiente, pero todo cambió cuando estas pezuñas se fueron acercando. Yo tenía la puerta cerrada, pero aún así puse mi silla para que ésta hiciera soporte y se atrancara mejor. No pasó mucho para que me tocaran la puerta y después escuchar la voz de mi padre, que me decía del otro lado: «Mijo, ya llegué, ábrame que ya nos tenemos que ir». Estaba demasiado asustado y no podía creer que era mi padre, y por suerte la desconfianza que tenía esa noche me ayudó mucho. Yo pregunté antes para cerciorarme de esto: «¿Quién es?». Y él me contestó: «Soy yo, mijo, ábrame». Sabía que había algo mal debido a sus palabras. Mi papá nunca me decía mijo, solo en algunas ocasiones muy contadas, y cuando estábamos en reuniones. Él siempre me decía grillo o chapulín, por ser el menor de todos. Le volví a repetir que quién era, y no recibí respuesta. Todo estuvo silencio por unos minutos, hasta que después empecé a escuchar un silbido que provenía del otro lado de la puerta. Ya para este punto yo no podía gesticular palabra alguna, y fue cuando esta cosa me habló. «Oye, ¿por qué nos desenterraste? Nosotros no nos queremos ir. ¿Por qué no nos acompañas? A lo mejor te gusta a ti también». Después este hombre se empezó a reír, y junto con él se escuchaban más risas. De pronto empecé a escuchar el rebuznar de un burro entre las risas. Esto me dio más miedo, al borde de que estuve casi por hacerme en los pantalones. De pronto todos se callaron, y escuché el ruido de un motor acercándose seguida de la voz de mi padre. Sentía un alivio enorme. Sabía que ese era mi padre. Es como cuando conoces muy bien a una persona, que sabes la diferencia cuando fingen su voz a cómo es la verdadera. Salí de la casa de inmediato y solamente balbuceaba. Me subieron al camión y él y los trabajadores subieron los cuerpos. Al día siguiente, como pude, le expliqué lo que había pasado. Él me dijo que solamente eran cosas que había imaginado, pues me dijo que los cuerpos estaban bien y nada había estado fuera de lo normal. Me explicó que se había retardado debido a la lluvia, pues el camión se había quedado atorado en el fango, y por eso habían tardado. Mi padre en ese tiempo me había mentido, pues años después, en el 2005 o 2006, me dijo la verdad sobre aquella noche. Todo esto me lo ocultó para que no tuviera miedo y sobre todo, para no agravar las cosas. Pero sin embargo, sí le contó la verdad a mi madre, y es por eso que fueron tan comprensivos conmigo los días siguientes. Y es que él también vio al diablo, pero él se lo encontró en el camino. Pero este tenía la forma de un burro negro, casi del tamaño de un caballo. Mi padre cuenta que supo de inmediato que aquel animal era algo malo, pues este empezó a cantar con la voz de un hombre. Este burro embistió a mi padre varias veces para hacerlo salir del camino. Mi padre, completamente desorientado, empezó a correr entre el monte, pero él dice que no iba solo, ya que en repetidas ocasiones sintió manos que salían de entre el monte para jalarlo hacia abajo. Por suerte logró salir de este, y fue de inmediato por ayuda como pudo. Dice que regresó solamente por mí, porque si él hubiera estado solo, ni siquiera se arriesgaría a volver. Aquella noche mi padre y yo
Concluimos que fuimos atacados por lo mismo, por los difuntos del cementerio, en compañía de aquella cosa del infierno. Tal parecía ser que no les gustaba la idea de irse de sus tumbas, y se desquitaron con nosotros. También tengo que decir otra cosa, y es que mi padre tuvo que pasar por esta experiencia para por fin dejar ese oficio, pues recuerdo muy bien que ese fue su último trabajo como sepulturero. Mi experiencia comienza cuando tenía 18 años. Cuando acabé mi bachillerato me dispuse a buscar un empleo para pasar mis vacaciones de verano, al menos hasta que entrara a la universidad. Pero a pesar de que me esforcé, no conseguía ninguno bueno, hasta que mi madre me mencionó que solicitaban un cuidador de cementerio por la noche. De cierta manera me agradaba esto, porque desde chico siempre me había apasionado el tema de lo paranormal. Pero al principio creí que no sería un buen empleo y que la paga no era tan buena, pero me equivocaba. El horario era corto, por así decirlo, y la paga era superior a lo que me ofrecían otros empleos, así que acepté sin dudarlo. Tenía mi entrada a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. El trabajo que se hacía era de lo más sencillo, solo era vigilar el cementerio durante la noche. Solamente dábamos unos 3 o 4 rondines para cerciorarnos de que no se había colado nadie. Además de eso, no había nada más que hacer. El señor que se quedaba conmigo tenía 60 años. Era muy agradable. Por eso de las 3 de la mañana siempre me decía que me fuera a dormir, y me dejaba dormir 2 horas en lo que él vigilaba. Varias veces le dije cuando yo me despertaba que se durmiera él en lo que yo vigilaba, pero siempre me decía que no. Me decía que él ya se había acostumbrado al horario y que no me preocupara. Yo jamás le llevaba la contraria, y así pasaron como una semana y media. Y a decir verdad desarrollamos una muy buena amistad. Pero una mañana cuando yo me disponía a irme, él me detuvo y me dijo: Alfonso, antes de que te vayas te tengo que dar algo. De su morral sacó una especie de frasco blanco y me lo dio. Me dijo que era un veneno muy potente. Me dijo que lo rociara esa misma mañana en las plantas que tenía mi madre. Que no me preocupara, que el veneno no afectaría a las plantas, sino que nos ayudaría a reducir la plaga que teníamos en ese entonces. Yo le agradecí y me fui a mi casa. Cuando iba por el camino, caí en cuenta que yo jamás le había dicho a ese señor que tenía una plaga en la casa, o que tan siquiera que mi madre tenía plantas. Por más que hacía memoria, no recordaba haberle contado algo alusivo a eso. Pero pues al final decidí ya no pensar en eso. Seguro había sido una noche que no recordaba, pues a decir verdad platicábamos de muchas cosas. Cuando llegué a mi casa apliqué el veneno a las plantas y enseguida mi hermano llegó con mi sobrina. Ella salió a jugar al patio como de costumbre, mientras que nosotros desayunábamos en la cocina. Los tres nos encontrábamos viéndola desde la ventana. Tan solo estábamos a unos metros de ella, cuando de pronto ella gritó. Decía que había una serpiente en las plantas. Obviamente todos salimos de inmediato y yo agarré un machete en el camino. Cuando llegamos a donde se encontraba la serpiente, esta ya se encontraba muerta. Al tocarla no se movía y no tenía ningún rasguño. En ese momento supe que el veneno que había aventado era el responsable de haber acabado con aquella serpiente. Si no hubiera echado ese veneno, lo más probable es que esa serpiente hubiera atacado a mi sobrina. Lo tomé como una muy buena coincidencia, y al llegar al trabajo le agradecí al señor por dármelo. Este me sonrió solamente y asentó con la cabeza. Algo me decía que a él no le sorprendía nada lo que había pasado. A la semana siguiente este señor me dijo una cosa que me dejó muy confundido. Antes de irme a mi casa me preguntó qué carretera usaba para volver a mi casa. Yo le respondí cuál y él me contestó si podía tomar alguna otra ruta. Y yo le respondí que no, ya que traía el dinero de la semana contado y solo me alcanzaba para ese microbús. Entonces en ese momento me dijo que necesitaba mi ayuda. Necesitaba que fuera a su casa. Tenía algo que hacer en su casa que debido a su edad no podía hacerlo. En un principio le dije que no podía ya que tenía que llegar a mi casa, pero él me siguió insistiendo, así que terminé accediendo. Cuando llegamos a su casa, que se encontraba a unos minutos del cementerio,
Me dijo que el trabajo era levantar un boiler oxidado y ponerlo en la carretilla. Cuando me iba me dio un poco más de dinero para agarrar el auto, ya que se me había pasado el microbús. Tomé el auto y cuando íbamos por la carretera, vi que había sucedido un accidente. Y había sucedido en el mismo microbús que yo solía utilizar. Me sentí el tipo con la mejor suerte, pues me había salvado de vivir eso. Y siempre ese señor de algún modo me había salvado de cada tragedia. Pasaron los días y una noche por la madrugada no podía dormir. Estaba como sufriendo de insomnio. Y pues al no ver a nadie en la caseta decidí salir para hacerle compañía a mi colega. Pero al salir no lo vi sentado en la silla donde siempre lo dejaba al dormirme. Pensé que tal vez estaba realizando algún recorrido para matar el tiempo, así que decidí buscarlo dentro del cementerio. Al pasar unos minutos logré encontrarlo. Estaba frente a 3 tumbas. Estaba platicando con ellas como si estuviera platicando con una persona. Yo me le estaba acercando por atrás, cuando este me dijo antes de que llegara: ya sé que esto parece raro, pero no te hagas ideas. No estoy loco ni nada parecido. Siempre platico con estas 3 niñas. Yo me le terminé de acercar y le pregunté que cómo me había visto. Él señaló las 3 tumbas y después me dijo que ellas se lo habían dicho. Yo le puse cara de extrañeza y antes de que dijera algo, este se me adelantó y me dijo: he trabajado aquí hace mucho tiempo. He visto las tumbas deteriorarse con cada día. Al principio hablaba al aire nada más porque sí. Pensé que había espíritus que me escuchaban. Pasaron los meses, hasta que estos me respondieron: ellas hablan conmigo. Yo estaba sin saber qué pensar. Lo único que dije fue preguntarle qué era lo que le decían. Este me dijo que le hablaban sobre el futuro, cualquier cosa que él quisiera, cosas que le iban a pasar a él o a cualquier persona que hubiera pisado el cementerio. Es por eso que me dio unos ciertos remedios de lo que me sucedería a futuro. Todo esto para evitarme problemas. Yo al principio la verdad estaba muy escéptico, pero quería saber si era cierto, ya que a decir verdad era demasiada coincidencia lo que me había sucedido. Así que le dije si me podía decir qué pasaría mañana en mi vida. Le expliqué que no me estaba burlando de él, que tan solo quería saber si era verdad, pues habían pasado muchas coincidencias. Él me dijo que el día de mañana me podía adelantar lo que era un acontecimiento, que mi madre se iría por la tarde y llegaría hasta la noche, debido a una enfermedad que sufriría una vecina muy allegada a ella. Pasó la mañana y por la tarde mi madre me dijo que saldría. El motivo era el mismo que aquel hombre me había dicho. Yo estaba impresionado, además de también aterrado, pues cómo podía lidiar con alguien que podía hablar con los muertos. Cada vez que llegaba al trabajo iba algo nervioso y ya no podía dormir, ya que sabía que mientras dormía el señor se encontraba hablando con esas tumbas que le decían cosas que iban a pasar. Esto lo traté de sobrellevar por otras 2 semanas hasta que entrara a clases. Al entrar a la universidad me fui olvidando poco a poco de lo que había sucedido en el cementerio. Pasaron algunos meses y de repente este señor llegó a mi casa. Estaba muy decaído y se veía triste. Yo lo invité a pasar y le dije: ¿qué pasó, don? ¿Y ahora por qué con el cabizbajo? Su respuesta me hiela la sangre aún hasta ahora. Él me dijo tartamudeando: hablé con las niñas y le pregunté algo que no debía preguntarles. Les pregunté cómo es que iba a fallecer y ellas me dijeron: y Alfonso, es horrible. Después de decirme eso, a él se le salieron las lágrimas. Yo traté de controlarlo, pero no podía. Le dije que ya no pensara en eso y que todo esto estaba en su cabeza. Obviamente yo no creía las palabras que yo mismo decía. A final de cuentas me dijo que sí, que a lo mejor todo eso lo tenía en la cabeza, pero yo también veía su rostro. Sabía que solamente lo decía para que de alguna manera también tranquilizarme. Prácticamente los dos nos estábamos mintiendo diciendo que esas tumbas solamente estaban en nuestro subconsciente. El tiempo pasó y tristemente, solo sé que este señor, un tiempo después de esa plática, creo que había pasado un mes, cuando él mismo se quitó la vida. Nunca supe qué fue lo que le dijeron las 3 tumbas, pero puedo imaginar que fue algo muy aterrador.
tanto para que él acabara con su propia vida. Notarán algo en esta historia, y es que nunca menciono el nombre de este señor. Es porque aquí radica algo que no me puedo explicar, y es que no recuerdo su nombre. Es como si me hubieran borrado la mente. Después tengo recuerdos de ser yo quien habla con las tumbas por la noche, pero lo más seguro es que hayan sido sueños. O es lo que yo pienso, porque ni siquiera estoy seguro. Esa etapa de mi vida fue muy extraña, a decir verdad. Y lo bueno es que al pasar los años por fin la he dejado atrás. Y solamente ahora es una historia que, gracias a Dios, no se ha vuelto a repetir. Hola, quiero contar mi experiencia. Trabajo como velador en un almacén de industria textil. Mi trabajo consiste más en ser monitorista. Tengo que estar al tanto de 7 cámaras de seguridad, con sensor de movimiento. Por lo regular, el almacén se mantiene cerrado en su totalidad, y después las cámaras se accionan. Cuando el sensor detecta algún tipo de movimiento, empieza a sonar una alarma. Si por las cámaras puedo ver qué es lo que sucede, desactivo la alarma, pero al contrario, si no lo puedo ver, tengo que bajar a ver qué es lo que pasa, y el motivo por el cual se activó. Algunas veces se ha activado, pero es debido a una pequeña falla, o bueno, yo así lo manejo, ya que al momento de colocar el último sensor, a este lo colocaron en un sitio muy pegado a la cortina de acero que tenía en la entrada del almacén, por lo que cuando había una fuerte ventisca, el sonar se activaba debido a que el viento empujaba esta, y el sonar lo registraba como movimiento. Esa noche en particular, había una fuerte lluvia, con viento que azotaba la cortina, por lo que estaba preparado para cuando se accionara la alarma, en la cámara 5, ya que esta siempre es la que detectaba el movimiento. Pero para mi sorpresa, eso no ocurrió. Por el contrario, esta jamás se accionó en toda la noche. Pero sí se accionó otra alarma, la alarma de la cámara 3. Cuando me fijé que era esa alarma, de inmediato me levanté y bajé a ver qué era lo que la había activado. Pero a pesar de que el almacén estaba en total oscuridad, yo estoy seguro que registré todo el lugar con mi lámpara. Duré poco más de media hora en el almacén, pero no pude dar con nada. Me parecía muy extraño que el sonar se hubiera activado, pero pensé en un principio que se trataba de algún animal, alguna rata que hubiera pasado. Era extraño, pero se había dado el caso. Subí de nuevo a las cabinas y continué con la noche con tranquilidad. Pero ahora había algo extraño en la cámara 3, pues al verla y ponerle atención, notaba una sombra que era como la de una persona, pero esta estaba en momentos distorsionada. Les voy a tratar de explicar. Aparecía y desaparecía como si se tratara de un fallo, ya que la cámara en todo momento se encontraba como en estática. Yo me mantuve un tiempo observándola fijamente. Estaba observando la cámara cuando en eso, esta se apagó sin más. De la nada la pantalla se oscureció. Yo de inmediato bajé listo con la porra, pero cuando abrí la puerta y alucé con mi lámpara a la cámara, esta no se encontraba dañada, simplemente estaba apagada. Pero al bajar la luz al piso, vi lo más parecido a unas huellas. Estas estaban marcadas de agua, como si alguien estuviera afuera en la lluvia y de repente se hubiera metido. Para ese momento estaba más que seguro que alguien estaba dentro, y era más que obvio que no quería que lo viera. Volví de nuevo a la cabina y di aviso por radio a los otros guardias que se encontraban en la entrada. Les dije que alguien se había metido. Ellos me dijeron que irían a checar, pero tardarían en llegar algunos minutos, ya que la distancia era algo larga. En lo que mis compañeros llegaban, la sombra de nuevo apareció, pero esta vez estaba en otra cámara, que se encontraba más cerca de la cabina donde yo estaba, la cual también empezó a fallar, y al final se terminó apagando de igual manera que la otra. Mis compañeros llegaron, entraron al almacén junto conmigo, pero no dimos con nada. Aún se encontraban las huellas, y es más, había más huellas regadas en el lugar,
lo que daba la impresión de que esta persona se había movido por sus anchas sin ser detectado, ni por los sonares, ni por las cámaras. El resto de la noche me mantuve en compañía de otros veladores. Por suerte ya nada extraño ocurrió, pero me contaron que un hombre se aparece en esa planta. Según se dice, este hombre murió debido a un accidente dentro de la misma, y por ese motivo camina y pena sin rumbo por toda la planta. Yo soy escéptico acerca de los fantasmas y espíritus. Me cuesta mucho trabajo creerlo. Algo que debo de decir es que desde el momento en que llegué a aquella cabina de vigilancia, sentía un ambiente frío. No estaba puesto el aire acondicionado ni nada por el estilo, porque eran épocas de invierno. Estábamos en diciembre, por lo que yo pensé que era normal sentir tanto frío. Pero ahora que lo pienso, en la cabina, más que en otro sitio, se sentía helado. Incluso podía sacar vapor por mi boca. Lo peor de esta historia sucedió al día siguiente, e incluso exigí que se me cambiara de puesto después de lo que vi, pues al tener ese percance y al llegar nuestro supervisor, nos dio la facilidad de revisar las grabaciones de seguridad. Todo en la grabación, como yo lo había descrito, estaba: la sombra, la estática, todo. Pero me mostraron algo que hubiese preferido no ver. Al checar las grabaciones dentro de la cabina, pude ver que a mi lado, todo este tiempo desde que entré al turno, aquella sombra se mantuvo a mi lado las 12 horas. Cuando yo me movía, esta también lo hacía, persiguiéndome hasta donde yo fuera, manteniéndose solo a centímetros de mí. Ver esas imágenes me impactó mucho. Incluso fui a que me hicieran una limpia durante varios días. Y como dije antes, no volví a agarrar ese puesto. Esa fue mi experiencia. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Por un tiempo estuve trabajando como guardia de seguridad nocturno, en lo que venía a ser una fábrica. Esta acababa de entrar en un paro que parecía ser definitivo. Este había ocurrido hace apenas algunas semanas. Si al caso, tendrían poco más del mes cuando llegué a trabajar de vigilante a ese lugar. En un principio no sabía mucho acerca del paro que había tenido la planta y el por qué había dejado de operar tan súbitamente. Y la verdad no era que me importase mucho, pero había un cierto tipo de cosas y especificaciones que teníamos que hacer en el transcurso de nuestro turno que me parecieron muy curiosas. Primero, nosotros éramos los únicos vigilantes, pero no dábamos rondín o patrullábamos por toda el área como en otros servicios, sino que solamente una parte de la planta, una escasa parte a decir verdad. Y cuando íbamos a uno de los patios, se nos daba la orden precisa de usar mascarilla. Si no lo hacías, te cambiaban de lugar al día siguiente. Todo esto me llamó bastante la atención y le pregunté a mi jefe del por qué teníamos que hacer eso. Él me contó que la planta había sufrido un accidente hace poco tiempo. Esta era una planta química. No teníamos mucha información del accidente o de cómo se había originado. Lo que sí sabíamos es que había residuos químicos en ciertas zonas. Estos nos podían hacer daño si llegábamos a entrar a estas zonas. Y en uno de estos patios, que si bien ya estaban limpios, por seguridad nos pedían usar la mascarilla. Aquel trágico accidente se dice que tomó la vida de 3 personas, entre ellas un velador que se encontraba en esos lugares. Donde más afectó el químico de uno de los jabones que preparaban adentro. Al saber la historia, obviamente me ponía la máscara para cubrirme lo máximo que se pudiera al acercarme a los lugares que estaban prohibidos. Duré como 2 meses trabajando en ese lugar, y todo marchó con normalidad. A veces contaban historias de supuestas apariciones, pero a mí en lo particular hasta ese momento no me había tocado vivir ninguna. Decían algunos que un velador, el cual jamás reconocían, patrullaba por los pasillos que daban al área de mantenimiento, una de las tantas que estaban prohibidas. Escuché muchas veces esta historia. Pensé que resultaba algo divertido decir que se aparecía un fantasma en la planta. Al menos esto pensaba.
hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Una noche yo me encontraba haciendo el rondín como siempre lo hacía, cuando en eso empecé a escuchar pasos. Estos venían atrás de mí, me estaban siguiendo. Era como si esperaran a que yo empezara a caminar para también hacerlo ellos. Primero me confundí y luego me empecé a aterrar, pues los pasos se empezaban a escuchar cada vez más cerca. Estos se iban acercando hacia mí, al grado de que los escuchaba tan solo a centímetros detrás de mí. Pero cada vez que volteaba y me detenía, se dejaban de escuchar. Por lo tanto, y debido al miedo, empecé a caminar rápido y después a correr. Y estos me seguían el ritmo. La verdad, estaba muy desesperado que llegué y me encerré en el baño de hombres. Pasaron apenas segundos cuando volví a escuchar los pasos. Estos se acercaron cada vez más al baño. Yo en ese momento saqué mi retráctil y me preparé. Los pasos continuaron acercándose. Parecía incluso que sabía que estaba dentro, y lo hacía con una especie de malicia. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Yo bajé la mirada un poco y juro que vi un par de puntas de zapatos frente a la puerta. Eran unos zapatos muy lustrados y boleados. Incluso brillaban y reflejaban. Pasó el tiempo y el tipo de afuera no se quitaba. Fue en ese momento que tomé la decisión de empujar la puerta con todas mis fuerzas. Con suerte también lo empujaría a él y podría tumbarlo. Y así lo hice. Pero cuando empujé la puerta casi me caigo y me golpeo en el piso, porque no había nadie del otro lado. Debido a la rapidez con la que iba y mi peso casi me gana, terminé cayendo y golpeando mis rodillas en el piso. En ese momento, al no ver a nadie, me levanté y me fui del lugar. No le mencioné a nadie lo que me pasó, pues no quería que me trataran como loco. Pero me volvió a ocurrir algo a los 2 días. De igual forma me encontraba haciendo un rondín, pero esta vez estaba acompañado. Iba con un compañero que también era velador. En un punto del trayecto él me dijo que tenía que ir al baño, y fue al mismo baño donde yo me encerré. Yo por mi parte le esperé un par de metros adelante. Estaba con mi celular, cuando de pronto lo vi pasar frente a mí. Era él. Mi compañero estaba caminando frente a mí y continuó caminando, como si no me hubiera visto. No había tardado nada, por lo que se me hizo extraño. Yo le pregunté que si no había ido al baño, pero este no me respondió. Simplemente seguía caminando. Yo fui detrás de él diciéndole que se detuviera. Vuelvo a decir que parecía mi compañero. Era el mismo uniforme, la misma espalda e incluso el mismo modo de caminar. Fue hasta que le grité por su nombre que él me contestó, pero no de la forma que yo creía que lo haría. Su voz provenía del baño y me contestó que todavía no salía y que no lo presionara. Yo volteé a ver al baño de donde provenía la voz y ya no quería voltear hacia el frente. No sabía con qué me iba a encontrar, pues los pasos ya no se escuchaban. Tenía la idea de que aquella cosa estaría viéndome fijamente al momento de voltear a verlo, pero mis impulsos me ganaron y volteé. Para mi sorpresa, o más bien para mi suerte, no había nadie. Desde esa noche, por lo que duré en ese puesto, jamás volví a dar un rondín solo. Pedí cambio, pero este me lo dieron a las 2 semanas. Múltiples veladores han visto a ese vigilante y dicen que es el mismo vigilante que perdió la vida en aquel accidente de la planta. Hola a todos, mi nombre es Juan y soy de Querétaro. Les voy a contar algo que me pasó mientras me encontraba laborando en una escuela. Esto me sucedió por el año de 2019. Yo en ese entonces me desempeñaba como guardia de seguridad nocturno en una escuela secundaria. En ese momento recién me habían movido y tenía simplemente otro compañero con el cual ayudarme. El recorrido tenía que hacerse por los 3 pisos de cada edificio, y solamente bastó una noche y un recorrido para que yo ya no quisiera volver a ese lugar. Se dice que en las escuelas se acumulan gran parte de energía, debido a la gran cantidad de gente joven que hay. Y es debido a esto que espíritus errantes
eligen este tipo de lugares para habitarlos. Pues déjenme decirles que yo creo 100% en esto. Lo primero ocurrió a las 10 de la noche. Yo y mi compañero de guardia acabábamos de terminar de cenar y nos tocaba dar el primer rondín. Yo me ofrecí a darlo, ya que uno se tenía que quedar en la entrada. Me dirigí al primer edificio, y cuando iba por los pasillos de este, empecé a escuchar cómo en el piso de arriba se movían los mesabancos. Linterna en mano fui prendiendo todas las luces en mi camino, hasta subir y llegar al lugar. Cuando llegué, el ruido se dejó de escuchar, pero no tardó mucho tiempo en que escuchara algo de nuevo, pero ahora provenía del piso de abajo. Se escuchaban muchas risas de niños. Tengo que decir que en ese momento me entró un miedo indescriptible. Bajé temblando, y al momento en que bajé me di cuenta que las luces que había prendido ahora se encontraban apagadas. Quería salir del edificio, pero obviamente tenía que pasar por ese mismo pasillo. Tomé la decisión de hacerlo muy lentamente, pero en el camino me di cuenta de algo que la primera vez que pasé por ahí no me percaté, y era que en la pared de este pasillo se encontraban unas imágenes, o mejor dicho, dibujos o pinturas de niños. Todos estos estaban observando hacia afuera. Recuerdo que tenían una sonrisa macabra y unos ojos exageradamente grandes y oscuros. Atrás de ellos se podía ver un salón de clases en absoluta penumbra. La verdad me dio muy mala espina en su momento, pero todo eso empeoró. Al salir del edificio me dirigí de inmediato con mi compañero. Claro está que aún sin terminar el rondín. Cuando llegué le pregunté si podía brincarme ese edificio, o si me podía hacer el favor de hacerlo él, ya que estaban esos dibujos o pinturas o como se llamen, y la verdad me daban algo de miedo. No le dije nada de lo que me había pasado, para prevenir que se burlara de mí o por lo contrario que se asustara. En ese momento él me miró y me dijo: ¿de cuáles dibujos hablas? Yo le expliqué de cuáles y de dónde se encontraban. Al ir a ver no nos encontramos ninguna pintura o dibujo. Simplemente nos encontramos dos ventanales que daban vista a un salón de clases en completa penumbra. Yo no di ningún rondín más. Mi cobardía me superaba, y al día siguiente me cambiaron de servicio, pues me negué a trabajar en ese lugar. Tiempo después me enteré que en esa escuela siempre cambiaban de vigilantes. Jamás se quiere decir el porqué al preguntarle a los coordinadores, pero ya me puedo imaginar el motivo.